Gracias a Dios, hermanos, por sus bondades recibidas, por su gracia, por su amor, su misericordia que derrama sobre nosotros. Voy a pedirles que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 22. Voy a leer, hermanos, del 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Oremos. Señor, te pedimos en esta tarde, en esta mañana, Señor, que tu palabra quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Ayúdanos a entender, Señor, lo importantes que son tus mandamientos. Señor, que tu palabra, que tu ley quede grabada en nuestro corazón y que podamos entender, Señor, cuál es la justicia que tú demandas de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Son repetidas las ocasiones, hermanos, en los evangelios donde el Señor se confronta con los fariseos, con los saduceos, con los escribas, donde le hacen preguntas para tratar de encontrarle un error, preguntas para sorprenderlo en alguna mala interpretación de la ley y acusarlo de ello. Este pasaje que hemos leído es uno de esos. En todas las veces que estos hombres trataron de hacer caer al Señor con alguna pregunta, con alguna interpretación, el Señor siempre salía bien librado de cada una de ellas. Y es más, aprovechaba para darles una enseñanza sobre cómo se tiene que interpretar la ley. Mateo no lo dice, pero Marcos lo menciona, que lo hacían para tentarle, porque antes de este pasaje los saduceos habían discutido con él acerca de la resurrección y el Señor los había hecho callar. Entonces Marcos, en este pasaje paralelo en su evangelio, dice que como vieron que los dejó callados, dijeron ellos: bueno, ahora nosotros lo vamos a tentar con una pregunta. Y entonces le preguntan, le dicen: maestro, vamos al versículo 36 una vez más: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Si ustedes leen este pasaje en Marcos la pregunta es: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Qué es lo que el Señor contesta? El Señor contesta, dice el versículo 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dice el Señor, este es el primero y el más importante, el más grande de todos los mandamientos. Y luego el Señor amplía la respuesta y les dice, y el segundo mandamiento se parece mucho: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Entonces el Señor les dice cuál es el primero y el más importante y les dice cuál es el segundo. El Señor, hermanos, cierra de una manera magistral. Vean lo que dice el versículo 40. Dice el Señor, de estos dos mandamientos de los que les acababa de decir, dice, depende toda la ley y los profetas. El Señor está diciendo, de estos dos mandamientos, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma, y amar a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, dice el Señor, depende toda la ley y los profetas. Hoy, en los tiempos del Señor Jesucristo, no existía el Nuevo Testamento. Hoy le tendríamos que agregar, de estos dos mandamientos depende la ley, dependen los profetas, los evangelios, las epístolas, la Biblia entera, hermanos, depende de esos dos mandamientos. Amén. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo el Señor aquí, hermanos? Lo que el Señor está diciendo, hermanos, es que la ley que fue dada en el paraíso, esa ley que fue grabada en el corazón de Adán y de Eva, es una ley perfecta, es una ley completa. Cuando Adán y Eva pecaron y desobedecieron a Dios, rompieron los 10 mandamientos. Uno por uno fue roto en la desobediencia de Adán y Eva. El Señor lo que está haciendo aquí, hermanos, es diciendo, esa ley original que fue dada en el paraíso cuando Dios habló con Adán y Eva, esa ley que fue puesta en el corazón de Adán y Eva, es la ley de Dios. Y es una ley que se resume en los 10 mandamientos. Lo que voy a explicarles ahora, hermanos, es cómo están divididos los 10 mandamientos. Es bueno, para empezar, hermanos, el nombre 10 mandamientos no se le ocurrió a ningún productor de cine, no es una ocurrencia, está en la palabra de Dios. Vean lo que dice Éxodo 34, 28. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Son 10, no son 9, no son 11,
son 10 mandamientos. Ahora, algunos dicen, bueno, así como fueron 10 plagas sobre Egipto, 10 juicios sobre aquella nación que oprimió al pueblo de Dios, ahí sí son 10 mandamientos. Así como fueron 10 veces, hermanos, que Israel provocó a ira a Dios y él trajo juicio sobre ellos, así son los 10 mandamientos. Vean por favor en Números 14, 20. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. 10 veces dice la Biblia, hermanos, el pueblo de Dios tentó al Señor y lo provocó a ira. Fueron 10 las plagas sobre Egipto, fueron 10 las veces que los israelitas tentaron al Señor en el desierto, son 10 los mandamientos. Y algunos escritores dicen, bueno, cuando pagamos el diezmo, cuando damos el diezmo, debe recordarnos la ley de Dios, los 10 mandamientos. Bueno, ahora les voy a enseñar, hermanos, para que ustedes vean cuál es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Vean en su Biblia, en Éxodo capítulo 20, ahí vamos a encontrar los 10 mandamientos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, aquí viene el primer mandamiento. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. ¿Cuál es el segundo? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ese es el segundo mandamiento. ¿Cómo lo podríamos resumir? No te harás imágenes. Ese sería el resumen. No te harás imágenes. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ese es el cuarto mandamiento, acordarse del día de reposo para santificarlo. Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto mandamiento, no matarás. Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Octavo mandamiento, no hurtarás. Noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el 10º mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Podría reducirse el 10º mandamiento diciendo, no codiciar. Así es, hermanos, como están los 10 mandamientos en la palabra de Dios. Ahora, los primeros 5 mandamientos, no tendrás dioses ajenos, no te harás imágenes, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, acuérdate del día de reposo, honra a tu padre y a tu madre. Los primeros 5 mandamientos, hermanos, tienen que ver con nuestra relación con Dios o con las cosas que hacemos para Dios. Y los otros 5 mandamientos ya tienen que ver con el prójimo. No matar, no adulterar, no robar, no levantar falso testimonio y no codiciar nada de nuestro prójimo. Ahora, algunos dirán, bueno, y el 5.º mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿no entra más bien en la segunda clasificación de las cosas que hacemos con nuestro prójimo y solamente los primeros 4 son las cosas que hacemos con Dios? La respuesta es no, por las siguientes 3 razones. Primero, en la Biblia, los padres, cuando los hijos todavía son pequeños, son niños o están bajo la tutela de papá y mamá son como Dios para ellos, que los guían, que los instruyen,
que los enseñan y deben honrarlos y deben respetarlos. La segunda razón es porque en la Biblia nunca no hay un solo versículo en el que diga papá y mamá es el prójimo. No, nunca se menciona eso. Jamás a papá y a mamá se les menciona como prójimos. Siempre se menciona padre y madre que merecen respeto. Y la tercera razón, hermanos, es que en los primeros 5 mandamientos aparece, en cada uno de ellos aparece la frase Jehová tu Dios. Vean, por ejemplo, en el versículo 2, en el primer mandamiento dice, yo soy Jehová tu Dios. Y luego en el segundo mandamiento, en el versículo 5 dice, porque yo soy Jehová tu Dios. Y luego en el tercer mandamiento, versículo 7 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios. En el versículo 10 dice, para Jehová tu Dios. Luego en el quinto mandamiento dice al final, Jehová tu Dios te da. Entonces en los primeros 5 mandamientos aparece la frase Jehová tu Dios. Por eso los primeros 5, hermanos, tienen que ver con nuestras cosas con Dios, nuestra relación con Dios, y los otros 5 con nuestra relación con los hombres. Estos mandamientos no se pueden separar. Nadie puede decir, yo cumplo la primera tabla y me olvido de la segunda tabla. Yo amo a Dios, yo honro a Dios, pero aborrezco a mi prójimo. No es compatible, no puede ser de esa manera. El que ama a Dios, adora a Dios, hermanos, forzosamente va a amar a su prójimo también. En este aspecto, hermanos, la Iglesia romana queda mucho a deber, porque la Iglesia católica ha modificado esta lista de los 10 mandamientos. Si ustedes leen el Catecismo Romano, o con que ustedes busquen en Google cómo clasifican los católicos los 10 mandamientos, ellos los clasifican diferente. Para empezar, omiten el segundo mandamiento y el 10º lo dividen en 2 partes. Les voy a decir cómo ellos clasifican los 10 mandamientos. Para nosotros el primero es, no tendrás dioses ajenos. Para ellos el primero es, amarás a Dios sobre todas las cosas. Podríamos decir que más o menos se parece. Para nosotros el segundo mandamiento, como dice la Biblia, es no nos haremos imágenes de ninguna cosa. Para el católico el segundo mandamiento es no tomarás el nombre del Señor en vano. Para nosotros el tercer mandamiento es, dice Éxodo, acuérdate del día de reposo. Para los católicos es santificarás las fiestas. Para nosotros el cuarto mandamiento es acuérdate del día de reposo, y para ellos es honrarás a tu padre y a tu madre. Para nosotros el quinto mandamiento es honra a tu padre y a tu madre. Para ellos es no matarás. Para nosotros el sexto mandamiento es no matarás. Para ellos es no cometerás actos impuros. Para nosotros el séptimo es no cometerás adulterio. Para ellos es no robarás. Para nosotros, ahora cuando digo para nosotros es la lista que está en Éxodo. Para nosotros el octavo es no hurtarás. Para ellos es no darás falso testimonio ni mentiras. Para nosotros el noveno es no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio. Para el catecismo católico es no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Para nosotros el 10º es no codiciar, y para ellos el 10º es no codiciar bienes ajenos. ¿Se da cuenta? La lista está tergiversada. Ahora, ni siquiera, hermanos, ni siquiera en la Biblia católica aparece esta división. Les voy a leer los 10 mandamientos en la Biblia católica. La Biblia católica tiene los 10 mandamientos de esta manera. Enseguida pronunció el Señor todas estas palabras. Yo soy el Señor Dios tuyo, que te ha sacado de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. No harás para ti imagen de escultura, ni figura alguna de las cosas que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni de las que hay en las aguas debajo de la tierra. No les adorarás ni les rendirás culto. Yo soy el Señor tuyo, el fuerte, el celoso, que castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de aquellos, digo, que me aborrecen, y que uso de misericordia hasta millares de generaciones con los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo al que tomare en vano el nombre del Señor Dios suyo. Acuérdate de santificar el día sábado. Los 6 días trabajarás y harás todas tus labores, mas el día 7º es sábado o fiesta del Señor Dios tuyo. Ningún trabajo harás en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu criada,
ni tus bestias de carga, ni el extranjero que habita dentro de tus puertas o poblaciones. Por cuanto el Señor en 6 días hizo el cielo y la tierra, y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y descansó en el 7º día. Por esto bendijo el Señor el día del sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas largos años sobre la tierra que te ha dado estar el Señor Dios tuyo. No matarás, no fornicarás, no hurtarás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni desearás su mujer, ni esclavo, ni esclava, ni buey, ni asno, ni cosa alguna de las que le pertenecen. ¿Se da cuenta? Ahí, hermanos, la división es igual que en el Éxodo. Ahora, ¿por qué remarco esto, hermanos? Porque nadie puede alterar la palabra de Dios. Si la Biblia dice son 10 mandamientos y están establecidos así, así se tienen que quedar, hermanos. No podemos omitir partes de la ley de Dios porque no me gusten, porque no esté de acuerdo con ellas, porque no vayan con lo que yo creo. Los 10 mandamientos, hermanos, que se han establecido en la Biblia tienen que ser de esa manera. También el catecismo dice que el Papa tiene el poder de prescindir de las leyes de Dios y puede darle a algunos hombres la licencia para quebrantar los mandamientos del Antiguo o del Nuevo Testamento. Eso es lo que se cree entre los católicos, ¿no? Que el Papa tiene tal poder que le puede decir a cualquier persona, estos mandamientos no los cumple. Sin embargo, hermanos, para nosotros debe haber una sola autoridad, que es la palabra de Dios. Si la Biblia dice, no mates, es pecado, es un mandamiento. Si la Biblia dice, guarda el día de reposo, tengo que guardarlo. Si la Biblia dice, solo hay un Dios, a Él tienes que adorar. Eso es, hermanos, lo que tenemos que hacer. Como les dije en sermones pasados, hermanos, dicen algunos escritores, el resto de la Biblia no son más que la ampliación de los 10 mandamientos, que no están obsoletos, que no están pasados de moda, que no quedaron en el pasado, que los cristianos ya no tenemos que observarlos. Si así fuera, hermanos, el Señor lo hubiera dicho en los evangelios. Pero también ya leímos en sermones pasados ese versículo de los evangelios donde el Señor dice, no piensen que vine a abrogar la ley o los profetas, no vine a desobedecer, al contrario, vine a cumplir la ley y los profetas. Y no son obsoletos, no quedaron atrás. Estos 10 mandamientos que hemos leído, hermanos, son en los que vamos a meditar mandamiento tras mandamiento, hermanos. ¿Cuál es la enseñanza que el Señor tiene para nosotros? Porque los podemos leer fácilmente, pero detrás de cada uno de ellos, hermanos, hay una profundidad inmensa. Y esa es una virtud que tiene la Biblia, hermanos. Con muy pocas palabras nos puede decir muchísimas cosas. Yo les dije al principio, hermanos, que Adán y Eva recibieron la ley de Dios. Dios les dijo, aquí está el árbol de la vida, aquí está el árbol de la ciencia del bien y del mal. De ese árbol no coman, porque el día que coman van a morir. Y Adán y Eva tenían esa ley, pero esa ley cuando ellos la recibieron no fue escrita en piedra como cuando la recibió Moisés, hermanos. Esa ley que recibieron Adán y Eva, ¿saben dónde quedó escrita? En su corazón, en su mente, en su alma, y la tenían que obedecer. Sin embargo, todos conocemos la historia. Adán y Eva comen del fruto prohibido, hermanos, y ¿qué pasa? El pecado entra en la humanidad. No fue solamente desobedecer de no comer del fruto prohibido. Cuando Adán y Eva, hermanos, comen del fruto prohibido y le hacen caso a la serpiente y se dan cuenta que están desnudos y luego Dios baja y arregla cuentas con ellos, la desobediencia que ellos tuvieron, hermanos, ellos rompieron mandamiento por mandamiento de los 10 que hemos leído. Vamos a ver, ¿todos recuerdan el pasaje de Adán y Eva cuando comen del fruto prohibido? Ahí, hermanos, ellos rompieron los 10 mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tener dioses ajenos. Cuando Adán y Eva decidieron obedecer las palabras de la serpiente, cuando Adán y Eva decidieron hacerle caso a lo que Satanás les estaba ofreciendo, en ese momento ellos dejaron a un lado a Dios para considerar a un Dios falso que les estaba ofreciendo algo distinto. Cuando Adán y Eva hacen caso a lo que la serpiente les estaba diciendo, hicieron a Dios a un lado y le hicieron más caso a lo que la serpiente les estaba diciendo. Ahí rompieron el primer mandamiento de no tener dioses falsos. ¿Cuál es el segundo mandamiento? No hacerse imágenes para adorarlas. Ahora, Pablo en Romanos, si ustedes leen los primeros capítulos de Romanos, Pablo dice,
El hombre, en vez de darle adoración al Creador, el cual es bendito por todos los siglos, ¿qué hizo? Empezó a adorar a las criaturas, animales, hombres y cualquier imagen que él pudiera componerse. Cuando Adán y Eva le hacen caso a la serpiente, a una criatura, están rompiendo el segundo mandamiento de no tener imágenes ni de lo que está en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas, para adorarle y hacerle caso. ¿Cuál es el tercer mandamiento? No tomar el nombre de Dios en vano. Cuando Adán y Eva decidieron obedecer lo que la serpiente les estaba proponiendo, desobedecieron a Dios, profanaron y deshonraron el nombre de Dios. Cada vez que un cristiano, cada vez que un hijo de Dios decide desobedecer voluntariamente a Dios, está deshonrando el nombre de Dios. Cuando Adán y Eva hacen caso, hermanos, a lo que la serpiente decía, desobedecieron o rompieron el tercer mandamiento. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Acuérdate del día de reposo. Hermanos, Adán y Eva vivían en un reposo en el paraíso con Dios. Dios era su compañía. Dios bajaba a platicar con ellos. Ellos estaban en reposo con Dios. Y cuando violaron la ley de Dios de no comer del fruto prohibido, rompieron el cuarto mandamiento, rompieron ese reposo que tenían con Dios. ¿Qué tuvieron que hacer después? Salir del paraíso y ponerse a trabajar. ¿Sí? Habían roto ese mandamiento de guardar el día de reposo. Ellos vivían en un reposo perfecto con Dios. Su alma estaba en reposo con Dios y ellos decidieron con su desobediencia profanar el día de reposo. ¿Cuál es el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Para ellos, hermanos, Dios era su Padre celestial, su creador, el que les daba el sustento diario. Cuando ellos comen del fruto prohibido, desobedecen y deshonran a su Padre celestial. El quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que se alarguen tus días sobre la tierra. Cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, no solo deshonraron a su Padre celestial, sino que a partir de ese día empezaron a morir y sus días sobre la tierra se hicieron cortos. ¿Cuál es el sexto mandamiento? No matarás. Cuando Adán y Eva comen del fruto prohibido, dice el apóstol Pablo, por causa de un hombre entró la muerte a toda la humanidad. Cuando Adán y Eva comen del fruto prohibido, asesinan, matan a la humanidad entera y la condenan al pecado. Ellos mataron no solo su alma y su espíritu, no solo cayeron en muerte espiritual, sino que mataron a toda la humanidad cuando comieron del fruto prohibido. Séptimo mandamiento que dicen, no cometerás adulterio. Adán y Eva, hermanos, comieron del fruto prohibido y adulteraron espiritualmente. El adulterio, hermanos, no solo causa males sobre el que lo comete, sino que afecta a su matrimonio, afecta a su familia y su relación con Dios. Cuando el adúltero es sorprendido, cuando el adúltero decide seguir el adulterio, no solo su vida es afectada, su salud es afectada, su familia es afectada y hasta su trabajo puede ser afectado. Cuando Adán y Eva cometieron adulterio espiritual, hermanos, la relación que ellos tenían de un matrimonio perfecto, hermoso y maravilloso se rompió. Porque después de comer del fruto prohibido, ¿de qué se dieron cuenta? De que estaban desnudos. ¿Y que sintieron el uno del otro? Vergüenza que nunca habían sentido, que jamás había pasado por su corazón, pero la vergüenza y el pecado inundó su vida y se cosieron hojas de higuera. Violaron ese mandamiento de no cometer adulterio. Y la relación como matrimonio que tenían de amor, de unidad, de todo era perfecto, por ese adulterio espiritual se rompió. ¿Qué dice el octavo mandamiento? No hurtarás. Adán y Eva robaron lo que estaba prohibido. Ellos robaron el fruto y se lo comieron. Noveno mandamiento que dice, no levantarás falso testimonio. Ellos dieron más crédito a las palabras de Satanás que a lo que Dios les había dicho. Dios les dijo, no coman para que no mueran. Satanás les dijo, no es cierto, no vas a morir, al contrario, vas a ser como Dios. Y ellos decidieron obedecer a lo que la serpiente dijo, y entonces es como si hubieran dicho, Dios nos dio
un falso testimonio o, visto de otra manera, levantaron un falso testimonio contra Dios. Y finalmente, el 10º mandamiento dice, no codiciarás. Cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, codiciaron. ¿Qué codiciaron? Ellos codiciaron ser como Dios. La serpiente les dijo, no, si tú comes de esta fruta, no vas a morir como te lo dijo Dios. Eso es falso, eso es una mentira. Vas a llegar a ser como Dios. Entonces ellos dijeron, ya no voy a ser criatura, ahora voy a ser Dios. Codiciaron una nueva posición, anhelaron llegar a ser igual que Dios y de esa manera, hermanos, rompieron el 10º mandamiento. Cuando Adán y Eva desobedecen mandamiento por mandamiento, uno tras otro fue roto. Y de paso, hermanos, toda la humanidad fue llevada en ese sentido. Pero hay esperanza, porque lo que Adán y Eva rompieron, Cristo vino a restaurarlo. Lo que Adán y Eva destrozaron en el paraíso, Cristo vino a restaurarlo. Y dice el apóstol Pablo, el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Por eso, hermanos, seguimos a Cristo. Por eso, hermanos, sin Cristo no somos nada. Y como Él dice en el Evangelio de Juan, separados de mí, nada podéis hacer. Si estamos sin Cristo, estamos como Adán y Eva, habiendo roto los 10 mandamientos, sin Dios y sin esperanza, dice Pablo en Efesios. Pero con Cristo, hermanos, eso que Adán y Eva deshicieron, Cristo viene a restaurar. Y para concluir, hermanos, quiero que vayan en su Biblia, en Mateo, capítulo 19, 16. Este es un relato conocido, es el relato del joven rico, pero esta es la condición de muchos cristianos el día de hoy. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dijo, cumple los 10 mandamientos. Versículo 20, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Un joven rico le pregunta algo simple al Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Como que alguien hoy preguntara, ¿qué tengo que hacer para entrar al cielo? El Señor le dice, pues ahí están los 10 mandamientos, esto, y le recita prácticamente los 10 mandamientos. El joven, el texto aquí en español no lo va a entender, pero el texto original, la intención es que el joven, orgulloso, inflando el pecho, le dijo, maestro, desde que soy niño, porque soy judío, y eso me han enseñado desde que soy niño, lo he cumplido. ¿Qué más me hace falta? O sea, casi soy perfecto, ¿qué más puedo hacer? Jesús, sabiendo que era rico, le dijo, bueno, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y con eso entrarás en el reino de los cielos. Pero como era un hombre rico y tenía muchas posesiones y se dio cuenta que no podía hacer esto, se fue muy triste. Después ya los discípulos lo interrogan sobre ciertas cosas. Ahora, hay mucho que decir de este pasaje, hermanos, pero solo quiero comentar una cosa. Esto de los 10 mandamientos, hermanos, a ustedes les parecerá extraño, pero muchos cristianos no lo aceptan. Porque la razón principal es que se dice, eso es del tiempo de la ley, fue para el pueblo judío. No aplica para el día de hoy, porque vivimos bajo la gracia, no bajo la ley. Y muchos comentan y dicen, es que eso es de la ley, que eso es del pasado. O sea, mucho mundo cristiano, hermanos, no están de acuerdo en que los 10 mandamientos sean para el día de hoy, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Cualquier cristiano simple, carnal, como dice Pablo en Corintios, puede leer los 10 mandamientos y decir, yo no fallo en ninguno de ellos, ¿verdad? Un cristiano podría decir, primer mandamiento dice, no tengas dioses ajenos. Yo soy cristiano, solo alabo a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no tengo problema con ese mandamiento. Segundo mandamiento, no te hagas imágenes para adorarlas. Cualquier cristiano podría decir, yo no tengo imágenes, es más, el día que me convertí, rompí mis vírgenes, mis santos y me deshice de cualquier imagen. Hermano, en mi casa no hay imágenes. Con ese mandamiento no tengo problema. Tercer mandamiento, no tomar el nombre de Dios en vano. Un cristiano podría decir, yo respeto mucho el nombre de Dios, jamás lo tomaría en mano. Así que con ese mandamiento
tampoco tengo ningún problema. Cuarto mandamiento dice, santifica el día de reposo, trabaja los 6 días, pero el séptimo dáselo a Dios. Cualquier cristiano diría, hermano, yo voy los domingos a la iglesia. De repente falta uno que otro, pero procuro estar ahí. Tampoco tengo problema con este mandamiento. Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Alguien diría, pues trato, dicen algunos, dentro de lo que cabe, hacer todo lo posible por honrar a papá y a mamá. No creo tener problema tampoco con ese mandamiento. Sexto mandamiento, no matarás. Cualquier cristiano diría, hermano, yo jamás he matado a nadie. Además, ni me peleo. Tampoco tengo problema con ese mandamiento. Séptimo mandamiento, no adulterarás. Cualquier cristiano diría, hermano, jamás he adulterado. A lo mejor se me van los ojos de vez en cuando, pero le digo, Señor, perdóname. Y yo nunca he cometido adulterio. Así que tampoco tengo problema con ese mandamiento. Octavo mandamiento, no robarás. Cualquier cristiano dirá, hermano, no robo. Es más, si me dan cambio de más en la tienda, lo devuelvo porque soy honesto. Así que con ese mandamiento tampoco tengo ningún problema. Noveno mandamiento, no levantes falso testimonio. Bueno, hermano, de repente una mentirita blanca que a quién no se le ha salido, dígame quién de ustedes no se le ha salido, pues sí, pero así tanto como levantar un falso testimonio, no lo he hecho. Así que tampoco tengo problema con ese mandamiento. Décimo mandamiento, no codiciarás nada ajeno, hermano. No codicio, mejor trabajo, me levanto temprano todos los días para comprar lo que necesito y no andar codiciando cosas ajenas. Así que, hermano, como se dará cuenta, me hacen falta mis alitas nada más para entrar al cielo. Si vemos los mandamientos desde ese punto de vista, decimos, uno por uno los cumplo. O como este joven rico, maestro, desde que soy niño, yo cumplo eso desde mi juventud. Sin embargo, amados hermanos, cuando ya empecemos a ver mandamiento por mandamiento, nos vamos a dar cuenta cuántos errores hemos cometido, cuántas formas hay de violar ese simple mandamiento. Dice, no robarás. Jamás he robado, sí, pero detrás de ese mandamiento tan simple de no robarás, hay una enseñanza tan profunda, hermanos, que nos vamos a dar cuenta que somos culpables de haber violado los 10 mandamientos como 50 veces cada uno en diferentes formas y situaciones. Los 10 mandamientos, hermanos, son para hoy. Y nadie, yo le aseguro, hermano, ni el cristiano más santo en este mundo puede decir, yo los he cumplido los 10. Nos quedamos cortos cuando vemos la ley de Dios. Y a veces pasa como este joven, ¿verdad, maestro? Desde que soy joven he cumplido todo eso. ¿Qué más me hace falta? Y el Señor le dijo, bueno, haz esto tan simple. Y aquel joven dijo, no, eso no lo puede hacer. El Señor dijo, si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. Los fariseos, ellos, según ellos, cumplían los 10 mandamientos. Y cuando el Señor los confrontaba, les decían, ustedes no los están cumpliendo. Ustedes son sepulcros blanqueados. Ustedes piensan que los cumplen, pero están lejos y lejos. Y luego volteaba con la gente y les decía, si su justicia no es mayor que la de estos, no entraréis en el reino de los cielos. La palabra de Dios, hermanos, es profunda. La palabra de Dios, hermanos, es grande, grande. Y los 10 mandamientos se explican en toda la Biblia. Y Cristo es el centro y Cristo es lo principal. Y si no fuera por la justicia perfecta de Jesucristo, que es el único hombre que en esta tierra ha cumplido los 10 mandamientos sin fallar uno solo, estaríamos perdidos y sin esperanza en este mundo. Ojalá, hermanos, que Dios nos perdone por todas las veces que hemos violado su ley y que nos dé fuerza para cumplir lo que Él demanda de su ley. Vamos a orar. Eterno Padre, poderoso y eterno, Señor, te damos gracias por habernos dejado tu palabra. Pero te pedimos, Señor, que nos ayudes. Tu ley, Señor, tus 10 mandamientos que has dejado. ¿Cuántas veces los hemos omitido en nuestra vida? ¿Cuántas veces, Señor, hemos violado tu ley? Hemos desobedecido tu palabra. Señor, una y otra vez en nuestra vida. Señor, dice tu palabra, no tendrás dioses delante de mí, dioses ajenos. ¿Cuántos dioses hemos formado en nuestra vida? ¿Cuántas veces hemos tomado tu nombre en vano? ¿Cuántas veces hemos deshonrado tu nombre? ¿Cuántas veces hemos violado, Señor, el domingo? ¿Cuántas veces hemos robado, matado, adulterado, codiciado? ¿Cuántas veces no hemos honrado a nuestra padre y a nuestra madre? Señor, ayúdanos para
cambiar nuestra vida. Guíanos, Señor, a través de tu palabra, que tengamos la capacidad, Señor, de obedecerla y que esta, Señor, produzca cambios en nuestra vida. Te lo pedimos, eterno Señor, en el nombre de Jesús. Amén.